Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe a esta hora de la mañana. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Es viernes 24 de enero de 2014, estamos prácticamente a 9 días para la elección presidencial. Y sobre esos temas obviamente estaremos conversando en los próximos minutos y en lo que resta de entrevistas de la próxima semana, sin duda alguna. Por eso con nuestro invitado hablaremos de los temas relevantes que se están considerando o se han considerado para el próximo quinquenio. Si el candidato Norman Quijano, desde luego, gana la elección presidencial del 2 de febrero. El momento es oportuno para reflexionar sobre los temas sociales y otros temas vinculados, como esto de la parte económica, que es indispensable para echar a andar lo social y enfrentar los altos niveles de violencia que tiene nuestro país. Todo está vinculado y termina justamente en si hay capacidad financiera o no de parte de los ingresos que tiene las arcas del Estado, del gobierno, para poder echar a andar diferentes programas. Entonces, vamos a comenzar sobre ese tema. Está con nosotros en nuestros estudios Miguel Ángel Simán, él es el director de Plan País del partido de oposición Arena. Miguel Ángel, es un gusto, bienvenido. William, muchas gracias, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, Miguel Ángel, estamos prácticamente a 9 días, ¿no? O sea, y bastante intenso. Y gracias a Dios, sí. Ya gracias a Dios, porque sin duda alguna has visto el ambiente electoral ha sido bastante fuerte, bastante duro. Muy intenso, sí. Muy intenso. Y yo creo que lo importante es que los salvadoreños no debemos de perder de perspectiva que debe de haber una esperanza hacia un mejor futuro. ¿A su gusto debe definirse esto en primera vuelta? ¿Deben haber dos vueltas? Yo creo que los salvadoreños queremos que esto termine lo más pronto posible y en ese sentido en primera vuelta el candidato Norman Quijano y René Portillo Cuadra están bien optimistas y optimistas por las cosas que se pueden hacer, William. Este país se merece mejor, hay que ver con ilusión los sueños que siempre hemos tenido los salvadoreños por salir adelante y en medio de todo lo que está pasando en el ámbito electoral no debemos de perder esos sueños, debemos mantener la vista hacia el futuro, hacia esos objetivos que nos permitan tener un Salvador viviendo en paz, viviendo en democracia, viviendo en libertad y con una economía pujante en la cual se generan grandes oportunidades de trabajo para todos los salvadoreños. ¿Usted cree que ese es más o menos el sentir en general de la población en este país? En la medida que hemos estado interactuando con ellos, William, sí hemos encontrado un sabor de frustración y también un sabor de decepción en algunos casos por todo lo que está pasando en el ámbito político. Pero fíjate que también hemos encontrado algo muy interesante en la medida que hablamos con los salvadoreños, y es que en el fondo ellos mantienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu infranqueable que siempre ha permitido que los salvadoreños salgamos victoriosos de todos los desafíos que la vida nos va poniendo en el camino. Ahora, en su caso particular, ¿qué le ha correspondido? Obviamente que ha tenido mucho contacto con diferentes sectores, pero ¿ha estado en todo el país? La promoción de Plan País. En efecto, para elaborar Plan País, William, nosotros fuimos bien claros en decir que nosotros no íbamos a consultar un plan, porque dijimos que consultar significaba que ya habíamos preelaborado un plan y que ahorita solo sería de consultarlo. Eso no fue así. Nosotros fuimos bien claros y dijimos que íbamos a elaborar un plan, que íbamos a construir un plan con los insumos de todos los salvadoreños con quienes nos reunimos, y así fue, sin ningún dogma, sin ningún prejuicio. Y sentimos que si bien las posibilidades se le han reducido al país, las alternativas se le han reducido al país, porque eso es natural cuando estás en crisis, tenés menos opciones, pero sin embargo, Plan País lo que nos presenta es ese huequito, ese sendero que hoy en día es el mejor camino, el mejor sendero para sacar al país en la ruta hacia el crecimiento y hacia el progreso. Ahora bien, hablemos de la parte que planteaba inicialmente en la entrevista, Miguel Ángel, y tiene que ver justamente con, antes de entrar al detalle de las propuestas concretas que ustedes tienen y que están mostrándose en Plan País, y es la parte de financiamiento, que creo que es clave. Cuando uno ve los indicadores de cuál es la situación de ingresos y egresos en este país, obviamente estamos desbalanceados, o sea, estamos gastando más de lo que tenemos, y esto tiene incluso, me parece, de alguna forma relación con lo que ha advertido ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en sus informes, donde anticipa que, bueno, en el país tenemos tasas de consumo, por ejemplo, del 105%, es decir, que los salvadoreños, en términos generales, pareciera que
individualmente tenemos esa tendencia a gastar más de lo que nos ingresa y de alguna forma parece que se reflejaría en cómo se administra las finanzas públicas. Esa parte me interesa que conversemos un poco, o cómo se plantea o cómo lo ven ustedes a la luz de lo que pretenden hacer. Hablaremos más adelante entonces en detalle de las propuestas de ustedes. Pero bueno, la parte financiera entonces. William, los indicadores están reflejando justamente lo que tú estás expresando. Es decir, tú ves de que hay un déficit fiscal que prácticamente ha llegado a niveles del 4% del PIB. Tú ves que este ha sido un gobierno que ha tenido una abundancia de recursos como ningún otro gobierno en el pasado, y esta abundancia ha venido por un lado por el incremento en los impuestos. Han habido aproximadamente 15 nuevos impuestos dirigidos de tal manera que nuestra evaluación es que le afectan principalmente a la clase media. Han habido como 3, 4 incrementos en impuestos en adición a los nuevos, y además este gobierno ha tenido la oportunidad de sobreendeudar al país, lo cual le ha generado una liquidez como a ningún otro gobierno, decía. Pero desafortunadamente esa deuda ya alcanza el 60%, como deuda pública total, sin incluir lo que es la deuda implícita de pensiones. Entonces, lo que estamos viviendo es que en el tema de pensiones, perdón, un paréntesis, si lo podemos conversar más adelante, pueden ser 5.000 millones de dólares. Las pensiones representan, para ponértelo para ponértelo en perspectiva, si la deuda pública total anda en 60%, sin pensiones, las pensiones equivalen a otro 75% del PIB. Es decir, hoy en día, si sumas las dos, El Salvador tiene un nivel real de endeudamiento del 135% del PIB. Y por eso es tan crítica la situación de las pensiones, y nosotros también estamos atendiendo ese tema en Plan País. Pero regresando a la pregunta que tú planteabas, claro que el país en este momento no ofrece condiciones de solvencia ni estabilidad fiscal, y eso es preocupante para todos. Preocupante incluso porque las entidades multilaterales, las entidades financieras internacionales han venido señalando un grado de preocupación cada vez más importante. La gran pregunta, por lo tanto, es si el próximo gobierno va a heredar esta situación de inestabilidad, claro, ante los niveles de deuda y de déficit fiscal. ¿Qué vamos a hacer? Y tal vez déjame dar un panorama de cómo vemos nosotros el tema de lo económico y lo social, porque es fundamental entender que nosotros en Plan País en ningún momento estamos hablando de eliminar los programas sociales. En ningún momento estamos hablando de eliminar subsidios. En ningún momento estamos hablando de suspender plazas o reducir las plazas del gobierno. No creemos que ese es el camino. Pero por otro lado, tampoco estamos diciendo de que el camino es subir más impuestos. Entonces tenemos un gran dilema. Si no queremos reducir gastos en lo social y si no queremos subir impuestos, ¿cómo vamos a hacer? Claro. Entonces nuestra apuesta en el plan de gobierno le estamos apostando al crecimiento. Es decir, si nosotros queremos generar mayor recaudación para poder continuar financiando los programas sociales actuales, así como también los nuevos programas que nosotros estamos planteando, pues nuestra apuesta está al crecimiento económico para generar esa recaudación. Entonces la pregunta es, y ahorita termino diciéndote la idea, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de crecimiento mínimo para poder volver las finanzas públicas sostenibles, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado haciendo las proyecciones macroeconómicas es que si logramos un nivel de crecimiento de al menos el 3% del PIB anual, logramos darle la estabilidad al país que necesita fiscalmente. Eso significa que si el país recupera el crecimiento de al menos el 3% al año, eso nos daría los suficientes tributos para seguir con los programas sociales actuales, los nuevos, no tenemos que subir impuestos, ¿verdad? Y por otro lado, lo más importante, equilibramos el nivel de deuda a tal punto que después de 5 años
del 60 logramos bajar al 56-58% el nivel de deuda del país, y por otro lado el déficit fiscal podríamos bajarlo del 4% actual que te decía a un 2.9%. Desde luego, si creces más, mejorás aún más los indicadores. De acuerdo. Bueno, creo que hemos tenido una buena introducción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos me interesa la parte que tiene que ver de este 3% de crecimiento de la economía, porque lo que tenemos hasta hoy, de acuerdo a los indicadores internacionales, es que tuvimos el año pasado, por ejemplo, un crecimiento del 1.7%. Hay el dilema y la discusión con las cifras de Casa Presidencial de si es un poco más de 2, si es 1.7, pero el tema es que no hemos pasado del 2%. Entonces, el tema es que no estamos creciendo. Exactamente. Bueno, entonces hablemos cómo lograr ese crecimiento. Vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este viernes comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Miguel Ángel Simán. Él es el director de Plan País del Partido Arena. Miguel Ángel, nos quedamos en el tema de esta parte de los ingresos y egresos, cuánto ha crecido el país en términos económicos en los últimos años. Ustedes dicen que es posible llevar el crecimiento de la economía a un 3%. Al menos a un 3%. Al menos un 3% para poder entonces cubrir con las necesidades el financiamiento de programas sociales que ya están en marcha y los que ustedes estarían agregando, ¿no? Exactamente. Ahora bien, el tema es ese, o sea, en esto de la economía, pues tampoco hay, a pesar de los estudios académicos, de los economistas, análisis científicos, tampoco hay fórmulas mágicas, pero ¿cuáles son como las condiciones mínimas que entonces tendría que tener el país para poder crecer a esos niveles? Buen punto, William. Primero que nada, déjame enfatizar que nuestro propósito no es crecer por crecer. El propósito de Plan País es crecer para asegurar que le estamos generando oportunidades de trabajo e ingreso a los salvadoreños. Entonces hay un propósito. Ahora, la gran pregunta es, si queremos generar oportunidades de trabajo y además necesitamos recaudación para financiar los programas sociales, hemos dicho entonces necesitamos crecer. Y tú lo que me estás preguntando ahora, ok, bueno, ¿cómo van a crecer? Entonces nuestra apuesta está a la inversión total. La clave del crecimiento se llama, William, inversión. Y déjame explicarte por qué. Porque como tú bien dices, no hay fórmulas mágicas, pero hay historia. Cuando tú vas y revisas qué pasó en los periodos
recientes de El Salvador, cuando hubo crecimiento, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, en la década de los 90, El Salvador creció a ritmos del 6.5% al año en promedio. Luego se mantuvo en 4%, anduvo 3-4% para arriba. Luego hubieron épocas en que la economía no creció mucho por otras razones, pero cuando tú ves qué pasó, por qué se crecía en esos momentos, tú encontrás que la inversión total andaba entre el 19 y el 20% del PIB. Hoy en día, que no estamos creciendo, esa inversión no pasa del 16-17%. Y esa diferencia, aunque parece muy pequeña, es significativa en el impacto que tiene al crecimiento. Entonces, cuando nosotros desglosamos ese 16-17% de inversión total y tratamos de entender qué está pasando, nos damos cuenta de dos cosas fundamentales. En primer lugar, lo que encontramos es que la inversión pública, que debería de andar al menos en un 3.0% del PIB, anda alrededor de un 2.2% a lo mucho. Eso significa de que el sector público no está haciendo las inversiones al ritmo que debiera. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Tenemos que desentrampar todos los proyectos del sector público, porque estos a su vez son inversiones que generan oportunidades para los salvadoreños. ¿Esto tiene que ver directamente con la ejecución de presupuesto? Exactamente. Tú ves proyectos estancados. ¿Cómo así entonces? Teniendo el dinero, tampoco se está ejecutando. No, es decir, parece que en gobiernos, en administraciones pasadas, tampoco se ha logrado un 100% de ejecución. Pero más o menos, ¿por dónde ha estado en el pasado? Y por eso te digo que han dado arriba del 2,5-3% cuando son buenos niveles de ejecución que han generado ese nivel de buen crecimiento en la economía. Entonces, el gran reto que tenemos es recuperar esos niveles de inversión pública para generar ese crecimiento. Desde luego está la parte de inversión privada, y déjame llegar ahí, pero primero te decía, hay que desglosar y entender qué pasa con el sector público. Lo que vemos es que el sector público está entrampado, no está ejecutando los proyectos a la velocidad que deberían, y cuando analizamos qué pasa con los proyectos, nos estamos dando cuenta que a veces es por desorganización, descoordinación entre ministerios, e incluso muchas veces hemos encontrado que son proyectos que están estancados dentro de los mismos ministerios porque no tienen permisos o hay papelería y burocracia que los está entrampando. Eso hay que resolverlo inmediatamente. Hablemos qué es lo que pasa con el otro componente de la inversión total, que es la inversión privada. Exacto. La inversión privada debería de andar al menos en un 17%. ¿Por qué? Porque si queremos niveles totales del 20% y el gobierno debe estar invirtiendo 3%, la diferencia la tiene que hacer el sector privado con los otros 17 puntos. Cuando tú ves qué está pasando ahorita con esos 17 puntos que deberíamos y andamos a niveles del 13% solamente, lo que estás viendo es que los privados no están invirtiendo. Y lo que están invirtiendo solamente es para mantener sus operaciones, porque hay que renovar el equipo, etcétera. Pero se están haciendo inversiones muy básicas porque no hay el ambiente adecuado para la inversión. ¿Y eso está vinculado directamente a qué? A la situación de seguridad jurídica y la parte de en efecto, seguridad el inversionista pública no siente de que se está respetando el Estado de Derecho, que las reglas no están claras. El inversionista siente que El Salvador está ofreciendo hoy por hoy un ambiente hostil. Desde luego hay un tema de delincuencia, de maras y un tema de seguridad que hay que atender, que es bien importante. Pero lo más triste es lo que te digo, que no hay el ambiente propicio. Tenemos un gobierno que está todos los días despotricando contra el sector privado y olvidando que el sector privado de este país lo componen principalmente, de hecho un 88%, pequeños y medianos empresarios, quienes están sufriendo el día a día de la burocracia, la incertidumbre y desde luego la violencia que se vive en El Salvador. Ahora bien, entonces, introduciendo esos correctivos, si es posible entonces llegar a ese 3% que ustedes... Y más, William, El Salvador... Ahora bien, ¿de qué estamos hablando entonces para la parte ya financiera de programas específicos? Los que están en desarrollo, usted reiteraba en el segmento pasado de que no están hablando de eliminar programas sociales. En efecto. Alguien sugería en algún momento determinado que, bueno, en esto de las campañas, siempre que salen en campañas electorales, desde luego, ahí surge el tema del miedo, y se decía, bueno, que también se ha introducido un miedo cuando se dice de que ustedes lo que
lo que van a hacer es eliminar programas sociales. Y es mentira, William. ¿Cómo se plantea esa parte en términos de garantía, digamos, que la población puede tener que efectivamente esos programas que están continúen? Mira, William, el país ha venido madurando y hay que reconocer que todos los gobiernos han hecho programas innovadores y programas buenos. Incluso este gobierno tiene algunos programas que hay que cuidarlos. Ahora, no olvidemos que hemos venido a elaborar un plan de gobierno con el espíritu que no es borrón y cuenta nueva. Los salvadoreños estamos cansados de pensar así. Tenemos que ir construyendo sobre las buenas prácticas y mejorando aquellos proyectos que no han sido exitosos. Entonces, quiero señalar que no podés votar lo que se ha hecho en este quinquenio, porque en este quinquenio muchas de las cosas que se hicieron surgen de las experiencias del pasado también. Entonces lo que necesitamos es agarrar los programas sociales, ver cómo los mejoramos, ver cómo los ampliamos y principalmente ver cómo les damos sostenibilidad financiera, porque actualmente la mayoría están siendo financiados con deuda y el país ya no aguanta mayor deuda y por lo tanto este mismo gobierno es quien ha puesto en riesgo los programas sociales por la mala situación fiscal que estamos viviendo. Ahora, nosotros estamos diciendo claramente que tenemos que fomentar, por otro lado, el espíritu de austeridad. Es decir, no podemos seguir aguantando los derroches que se están dando en el sector público cuando están en riesgo estos programas sociales. Por lo tanto, estamos hablando de austeridad, estamos hablando de ahorrar al año por lo menos 150, 170 millones de dólares que equivalen aproximadamente al 3% del presupuesto total del país y vemos que eso no debería ser difícil de lograr y esto con el propósito de agarrar esos ahorros para reorientarlos a los programas sociales. Pero bueno, 170 millones es bastante. ¿De dónde ustedes van a encontrar esas cantidades? Mira, porque de repente cuando se habla de recortes, quizás fiestas, almuerzos, pues sí, puede ser alguna cantidad importante, pero no es relevante en el marco de 170 millones. Entonces, ¿cuál es la parte en la que ustedes consideran de que puede haber, no sé, una especie de grasa y decir, acá podemos entonces meter el bisturí y esto lo eliminamos y entonces hacemos... De la misma manera que tú lo haces en tu casa y yo lo hago en mi casa. Apagando focos de luz, reduciendo gastos innecesarios, reduciendo viajes cuando no se pueden dar, reduciendo seguridad y caravanas presidenciales como hemos dicho. En fin, hemos introducido en el plan también medidas de ahorro energético a nivel de las oficinas públicas. Creemos que hay diferentes maneras tan sencillas como las que aplicamos cada uno en nuestros hogares, tan sencillas como los salvadoreños están teniendo que hacer hoy en día. Y nadie nos puede decir, William, que no se puede ahorrar el 3% cuando la familia salvadoreña está asumiendo grandes sacrificios para poder llevar el pan a sus casas, ¿verdad? Así que nosotros estamos optimistas, el país ya lo ha hecho, incluso ha tenido ahorros de hasta el 10%, así que sí se puede hacer, estamos convencidos que lo podemos lograr si estamos comprometidos con generar los ahorros para darle sostenibilidad a los programas sociales que son tan importantes para el país. Ahora, ¿cuál es el programa insignia que tienen ustedes dentro de toda la cantidad de programas sociales? ¿Cuál es el que ustedes consideran que tenga una relevancia que en efecto va a transformar la vida de las personas? Particularmente, desde luego, de las familias de escasos recursos. William, nosotros le estamos apostando en los diferentes componentes a soluciones con programas insignes bien importantes. Déjame solo mencionar alguno que es uno de mis favoritos, porque creo que va a tener un impacto significativo. Es el programa de vivienda que estamos lanzando, que estamos anunciando y lanzando, que consiste en un programa para atender la demanda que va creciendo de vivienda digna en El Salvador. Aproximadamente hay un déficit acumulado ya en donde los salvadoreños no encuentran alguna vivienda ni el financiamiento para alguna vivienda. Por lo tanto, lo que estamos planteando es introducir un programa que de alguna forma logra subsidiar la tasa de interés para viviendas de 10,000 a 40,000 dólares y lo que estamos buscando es al final del quinquenio desarrollar unas 40, 45,000 viviendas, que es el déficit que encontramos, y de esa manera
atender un programa de vivienda serio que se está viviendo en El Salvador, pero eso tiene un efecto multiplicador importante porque te reactiva la economía también. Acuérdate que el sector construcción es sumamente importante por el impacto que tiene en la economía y por la oportunidad de trabajo, las oportunidades de trabajo que genera para cierto nivel de la población que hoy en día está viendo cómo se las arregla en el sector informal. Esa parte de la vivienda lo han registrado ustedes cuando hicieron cuando fueron al Plan País a elaborarlo. ¿Respiraron justamente que esa es una de las preocupaciones de la gente? Bueno, las preocupaciones de la gente giran en este momento alrededor del tema de la seguridad, William. Claro, ¿verdad? Están reflejados en las encuestas. Claro, exacto. Pero tú me preguntabas cuál es uno de mis favoritos. Sí, uno de mis favoritos es ese porque estamos resolviéndole a la familia salvadoreña una situación crítica. Acuérdate que la vivienda es el patrimonio, el primero y el más importante patrimonio de la familia. Es lo que le da la sostenibilidad al hogar y creemos, como te digo, que tiene un impacto y es generador de oportunidades de trabajo. Pero tenemos una serie de programas en el tema de seguridad, en el tema social, en el tema de salud. Hay una serie de programas que nosotros estamos viendo con mucho optimismo que tienen el impacto para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. ¿Qué hacer entonces con ciertos programas sociales que están en desarrollo en este momento? El caso de Ciudad Mujer, por ejemplo. Nosotros hemos dicho claramente que Ciudad Mujer es un programa que hay que evaluarlo, hay que mejorarlo y ampliarlo si es posible. Creemos que todavía no ha habido ninguna evaluación técnica de impacto sobre el programa Ciudad Mujer. Creemos que es bien importante por una razón, William. Si algo reconocemos es que la primera dama ha puesto el tema de la mujer en el tapete, en la palestra política, en la palestra pública. Y yo creo que eso es importante porque el tema merecía ese lugar. Pero ahora lo que necesitamos es, en efecto, ver cómo logramos mejorarlo y ampliarlo, como te decía, pero para eso es necesario, de la mano con las multilaterales que lo están financiando, desarrollar las evaluaciones de impacto y ver cómo se va mejorando, cómo se va ajustando y, como te digo, entenderlo bien, entender cómo le podemos lograr sacar más provecho en beneficio de las mujeres. Eventualmente no hay ningún estudio que indique cuál es el impacto real. Hemos preguntado, sabemos que están en proceso, pero estudios técnicos de cuál es el impacto, todavía no hemos tenido acceso a ellos. Bueno, perfecto. Hacemos una pequeña pausa comercial más, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte.
Miguel Ángel, de los temas que estamos conversando, obviamente tiene que ver con temas estrictamente sociales. Hay uno que no sé, de repente sí ha habido un poco de quizás de crítica, porque en términos de cómo se ha abordado de todos los candidatos, parecería que en el fondo hay una especie de acuerdo no pactado de no tocar ciertos temas, y uno en específico, el que tiene que ver con el tema de las pensiones. Me gustaría que habláramos de eso porque este tema tendrá una fuerte repercusión en términos sociales. Esta semana hemos conversado con Douglas Avilés, que es el diputado Cambio Democrático y presidente de la Comisión Financiera. Nos comentaba, por ejemplo, que Carmelo Mesa Lagos estuvo hace más o menos 1 o 2 semanas en el país, se ha reunido, debemos entender, con el ministro de Hacienda, también con algunos legisladores, incluyéndolo a él, y lo que se ha planteado ahí es bastante crítico en términos de qué hacer con el tema de las pensiones. Jorge Dabú, presidente de la ANEP, nos decía esta semana que la deuda global entre el sistema antiguo y el actual anda por los $5.000 millones. Cómo corregir el tema de las pensiones implica en algunos casos medidas bastante traumáticas. Por ejemplo, se ha dicho la posibilidad de que pueda incrementarse los años de jubilación de mujeres y hombres, incrementar la tasa de cotización, o quizás echar a andar otras medidas que pueden ser quizás menos traumáticas, como facilitarles a las AFP abrir su portafolio de inversiones. Pero bueno, el tema en concreto es que este tema no se ha discutido mucho. O sea, ¿cómo se le va a entrar sobre estos temas que están a la vuelta de la esquina y que el que llegue el 1 de junio tendrá que discutirlos de inmediato por el impacto fiscal que tienen? William, es un tema bien delicado, tú lo has resumido bastante bien. De esos $5.000 millones de de deuda implícita que tiene el Estado, aproximadamente a lo mucho 10% equivale al nuevo sistema. Realmente el problema, diferente a como muchos quieren hacerlo creer, el nuevo sistema no es el problema. Es decir, el afiliado que está ahorrando en una AFP hoy por hoy tiene bastante seguridad en que esos ahorros están ahí. Hay que mejorar el tema del crecimiento de esos ahorros, dadas las limitaciones en cuanto al espectro de inversión que pueden tener las AFPs. Y por otro lado, también tenemos un problema de los certificados, los famosos SIPs, que están limitando la posibilidad que el afiliado pueda tener una renta superior a la que está teniendo actualmente. De hecho, el afiliado hoy en día está subsidiando al Estado cuando debería ser al revés. Pero con esto lo que quiero decirte es que el nuevo sistema no es el problema. El problema es el viejo sistema, en donde realmente el Estado no ha venido manejando el tema con responsabilidad. Le hemos venido como país dando patada al balde al problema y no lo hemos agarrado de frente. Tú señalabas algunas de las medidas que se pueden tomar para tratar de resolverlo. Hablabas de subir los años de jubilación, hablabas de mejorar la rentabilidad, hablabas de subir incluso probablemente las contribuciones que hace el patrono y el empleado. En esa parte incluso se mencionaba de la probabilidad de que a quienes tienen pensiones arriba de los $2.000 establecerles un gravamen especial. También que viene siendo un impuesto. Exactamente. Así que hay diferentes maneras. Lo que nosotros hicimos de manera muy seria es venir y agarrar cada una de las variables. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si subís esto? ¿Qué pasa si haces esto otro? ¿Qué pasa si...? Agarrando cada una de las variables para ver si podíamos medir el impacto que tenían y si se lograba el nivel para estabilizar las pensiones. Y nos dimos cuenta que no es suficiente. Es decir, si queremos atender el problema de las pensiones, vamos a tener que ver con una amplitud el espectro de las posibilidades para darle la sostenibilidad que se merecen los futuros pensionados. Así que nos dimos cuenta que para lograr acuerdos en ese tema teníamos que generar un diálogo serio y técnico con las instancias que les corresponden. Entonces nos preguntamos, bueno, pero en el ambiente tan politizado que hay en El Salvador, no es fácil. Entonces dijimos, bueno, ¿qué experiencia hay ahí que nos pueda servir de referente? Y nos hemos dado cuenta que, si tú te fijas, la Comisión Tripartita sobre Salario Mínimo es un excelente ejemplo de lo que el país tiene que hacer en el tema de pensiones. Hace muchos años,
Bueno, y de hecho estamos proponiendo en Plan País la creación de una comisión tripartita para abordar el tema de manera técnica y elevar las recomendaciones correspondientes para atender el tema de las pensiones. ¿Por qué estamos diciendo esto, William? Porque si tú te acordás hace muchos años, aquí habían manifestaciones cada vez que se hablaba del salario mínimo. Manifestaciones, huelgas, un conflicto entre empresarios y sindicatos y el gobierno metiendo manos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo hace muchos años, en la época creo que fue de Freddy Cristiani o Armando Calderón Sol, se creó la comisión del salario mínimo. Y esa comisión se encierra, analiza de forma técnica qué debe de ser el incremento apropiado en el salario mínimo y elevan una recomendación. Ya los políticos no se meten. Los políticos toman la recomendación y con base a eso no solo se expresan, sino que emiten la ley o el proyecto de ley o el decreto que se requiera. Bueno, nosotros dijimos, y ahora mira qué pasa. Ahora no hay ningún problema con el tema del salario mínimo. Incluso este año, el año pasado, el presidente trató de manipular el tema del salario mínimo y la comisión le dijo, un momento, presidente. Aquí somos serios, hemos construido un grado de confianza entre todos los participantes y hemos aprendido a ponernos de acuerdo para bien de todos. Entonces, cuando el presidente trató de manipular eso, lo pusieron en orden. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que en ese tema de salario mínimo hay una instancia que llena el vacío para analizar y recomendar. Y esa instancia no existe en el tema de pensiones. Y cuando no tenés una instancia seria en el tema de pensiones, lo que está pasando es que le estamos dejando el vacío a los políticos irresponsables que llegan a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y que al final del día, a puro populismo, quieren imponer medidas que no le dan sostenibilidad y que afectan a los mismos futuros pensionados y actuales pensionados. Entonces creemos que el tema hay que abordarlo de forma seria, creando la instancia apropiada para tener las discusiones apropiadas. Ahora, debo entender que el presidente tomó la decisión, entiendo, bueno, que hay un diagnóstico establecido sobre este tema, pero no solo diagnóstico, debería entender de que hay alguna propuesta concreta sobre qué acciones emprender, pero el presidente parece que tomó la decisión de no introducir ese tema en este momento, sino dejarlo para después de las elecciones. Evidentemente porque esto tiene un costo, puede tener un costo electoral, o sea, si hay temor a que pueda tener costos electorales esto, es decir, a abordar este tema con la franqueza que se requiere y decir, bueno, miren aquí, las medidas que se plantean sobre el tema de pensiones son traumáticas y habrá daño directo sobre los pensionados. William, no sé cuál es la intención del presidente de tratar de meter este tema. Sabemos que es una bomba que va a explotar en cualquier momento. El tema de pensiones es una situación insostenible para el país. Sabemos de que el partido oficial ha estado discutiendo este tema. Sabemos de que ellos tienen un proyecto de reforma de ley al respecto. Ellos incluso lo plantean en su plan de gobierno. Pero no entendemos exactamente en qué consiste. Algunos hablan que quieren introducir un sistema mixto, quieren cambiar el sistema actual y por lo tanto hay mucha preocupación ante la incertidumbre y la manipulación que el gobierno está haciendo alrededor del tema. Déjame decirte que desafortunadamente el presidente ha perdido mucha credibilidad y por lo tanto no hay la confianza para creer que se puede llegar a ciertos acuerdos o que incluso se pueden tener las discusiones serias sobre el tema de pensiones. Yo no veo que el tema va a poder ser atendido por el actual presidente. Creo que después de las elecciones las fuerzas políticas deberían de ver cómo empezamos a dialogar al respecto para introducir las medidas, ya sea previo al cambio de gobierno o justo después del cambio de gobierno, para ir atendiendo el problema adecuadamente. Pero yo no veo actualmente en este contexto electoral, y menos con la falta de credibilidad del presidente, que este tema se pueda discutir seriamente. Pero volvamos, el Partido Arena sí lo tiene considerado en Plan País. Definitivamente, o sea, el tema está ahí. Es uno de los problemas fundamentales que tiene el país y lo estamos abordando con seriedad. O sea, no es que se haya pasado por alto de decir ese tema. De ninguna manera, estamos hablando incluso de la comisión que te hablaba, de crear formalmente una comisión tripartita para que se discuta en esa comisión de manera técnica las recomendaciones que se tienen que elevar para que el gobierno las respete, las impulse y saquemos a los políticos irresponsables de ese proceso de decisión tan delicado como son las pensiones.
Bueno, perfecto. Creo que vamos a quedarnos para hacer la pausa en este momento y dejar un poco más de minutos en el cierre. Me interesa, Miguel Ángel, que evaluemos un poco el tema de campaña, o sea, cómo ha visto la campaña, el desarrollo de la campaña, la participación del presidente. Le ha dedicado algunos rengloncitos durante lo que hemos conversado, pero más centrar en detalle de cómo han visto la participación del presidente en esto. El tema de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho, ¿cómo va a quedar después de las elecciones? Uno se pregunta, bueno, tendremos una institucionalidad mucho más debilitada después de esta elección, o sea, ¿ante qué es lo que estamos? Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Miguel Ángel, voy a pedirle una opinión que evidentemente entiendo de que ya obviamente usted no es un analista político, pues usted está en una de las partes trabajando en el Plan País, pero sí me interesa conocer un poco la percepción que ha tenido de cómo ha evolucionado la campaña en términos generales, la parte de participación del presidente, le decía, y sobre todo este aspecto que tiene que ver con la institucionalidad, de cómo la institucionalidad se enfrenta o se ve debilitada en ciertos momentos en este país cuando hay elecciones de manera especial. ¿Qué es lo que está quedando o puede quedar después de esto? William, has tocado un tema bien delicado. Yo no creo que la debilidad institucional o el debilitamiento institucional ha sido solamente en este periodo electoral. Ha habido un debilitamiento institucional en los últimos 6-7 años acá en El Salvador. Y con mayor fuerza durante este quinquenio. Lo digo porque si tú ves la institucionalidad en el país, en vez de venirse fortaleciendo a lo largo de estos años, como la democracia lo ha venido demandando, ha sido todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos una democracia, tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho y tenemos que fortalecer los pesos y los contrapesos que una democracia necesita. Pero acá en El Salvador cada vez estamos peor. Si tú te pones a ver, hay un irrespeto total al Estado de Derecho, hay arbitrajes internacionales que incluso no se están respetando, las instituciones cada vez más politizadas. Los pesos y los contrapesos se han perdido en el sentido que hoy el partido oficial tiene poder sobre la mayoría de las instancias de poder del país
que son los pesos y contrapesos que te estoy hablando, y por lo tanto se han perdido, y lo único que le queda a El Salvador es la sala de lo constitucional. Y estás viendo cómo de forma directa, tajante, tienes al presidente de la República y al partido oficial acosando continuamente la sala de lo constitucional. Eso es absurdo para la democracia, eso de alguna manera demuestra que no hay un espíritu democrático en esta gente, y que pone a El Salvador en una situación delicada, y su democracia en una situación delicada. Ahora, ¿se puede recomponer esto? Es decir, ¿se puede fortalecer la institucionalidad después? ¿O qué tanto daño irreversible se le puede introducir a las instituciones? Mira, claro que se puede revertir esta situación si lo que necesitas es un gobierno que respete el Estado de Derecho, que comprenda de que una democracia requiere de tolerancia, que una democracia necesita debate, y que es a través del debate que se toman las mejores decisiones, los mejores acuerdos. Vamos a temas tan específicos como el CES, para responder tu pregunta. Luego que se desarticula la Comisión Nacional de Desarrollo y que se crea el Consejo Económico y Social, que era una esperanza de un nuevo espacio para diálogo y acuerdo nacional, pues se instrumentalizó de tal forma que hoy en día está totalmente desprestigiado. Ya perdimos esos espacios de debate y diálogo que la democracia necesita. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿pero se puede revertir? Claro que sí. Nosotros en Plan de Gobierno estamos diciendo que no hay que eliminar el CES, sino que más bien tenemos que reestructurarlo para que sea el vehículo justamente en donde tenemos que lograr ese diálogo, ese debate. ¿En qué términos la reestructuración? Primero, en cuanto a sus integrantes; segundo, en cuanto a la agenda que se tiene que tratar en el CES; y tercero, en la seriedad que el presidente y el compromiso que el presidente de la República tiene que tener con respecto a los consensos que se logran en el CES. Pero el debilitamiento del CES, ¿qué lo ha provocado hoy por hoy? Es decir, ¿por qué se desdibujó? O sea, se desdibuja en la medida que tú traes gente seria que quiere participar, que logra acuerdos, pero que luego el gobierno mismo los irrespeta. Yo quiero recordarte que en el CES se discutieron muchas veces proyectos de ley, reformas de ley, iniciativas de ley, en donde el sector privado, organismos no gubernamentales que participan también en el CES, y de la mano con los diferentes ministerios lograron ponerse de acuerdo, y que luego a la hora de llevarlos a la Asamblea Legislativa el mismo gobierno se estaba echando para atrás, o el partido oficial estaba traicionando los acuerdos que se hacían. Eso rompe la confianza y rompe ciertamente el capital social del país, en la medida que no se genera, no se construye la confianza que necesitamos para darle estabilidad que el país necesita. Y en este caso, finalmente, ¿qué pasó con la situación de OIT, las recomendaciones que hizo? Bueno, se confirmó lo que no había ocurrido en el pasado. En este gobierno se confirmó que hubo una violación a los acuerdos o convenios de la Organización Internacional del Trabajo en términos de la representación que tenían los sectores empresariales en algunas autónomas, en por lo menos 17 instituciones. ¿Esa parte se corrigió finalmente o no? Buena pregunta. No estoy actualizado si al final en efecto se han restituido a las personas que estaban, o si en efecto el sector privado ha nombrado a nuevos representantes. Pero creo que el ejemplo que tú estás trayendo es una clara violación a este proceso, a este espíritu que debemos de impulsar en El Salvador, de fortalecer el diálogo, fortalecer la democracia. Hay que crear espacios de participación, William, y en el plan de gobierno quiero hacerte ver que no solamente estamos hablando del CES, del Consejo Económico y Social, como un vehículo de diálogo. Creemos que es uno de los más importantes, pero también hablamos, si tú ves en nuestro documento de plan de gobierno, hablamos de los observatorios ciudadanos, en donde queremos apoyar las iniciativas ciudadanas para crear esos observatorios que de alguna manera tengan un rol de orientadores, de contralores sociales, que estén viendo en la continuidad del tiempo cómo se van desarrollando
diferentes áreas como son el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. Entonces, en el plan estamos abriendo espacios y promoviendo espacios de participación también a través de estos observadores ciudadanos. Bueno, como nos quedan algunos minutos, hay un tema que todavía no hemos tocado y tiene que ver con la seguridad pública. Justamente cómo entrar sobre ese tema de seguridad. Sobre todo que, bueno, ahorita el tema está bastante fuerte. Usted habrá conocido de las declaraciones que se han filtrado en redes sociales de exfuncionarios de Justicia y Seguridad ante la Fiscalía General de la República, diputados del Partido Arena que hicieron la denuncia, retomaron esas declaraciones. Bueno, ayer la Fiscalía confirmó que esas declaraciones pertenecen a la Fiscalía General de la República, evidentemente son declaraciones confidenciales, pero bueno, ponen el tapete de la discusión nuevamente el tema de tregua entre las pandillas. Incluso el presidente de la República ayer dio conferencia de prensa a mediodía, pero no le bastó con eso y hubo una cadena de radio y televisión en horas de la noche para abordar ese tema estrictamente. Bueno, o sea, este tema de la violencia en el país, la tregua entre las pandillas, todo esto, ¿cómo debe enfrentarse? A ver, William, nosotros hemos sido claros en que si los pandilleros quieren entre ellos hacer algún tipo de tregua que en efecto logra disminuir el número de homicidios, pues qué bien. Lo que es inaceptable, como hemos venido diciendo repetidamente, es que el gobierno pretenda montar una política pública en seguridad sobre una tregua. Eso es lo insostenible en el tiempo. Nosotros creemos que lo que está sucediendo ahorita con las noticias que tú estabas comentando no es nada nuevo al final del día. O sea, desde un principio se nos ha venido mintiendo. Llevamos más de un año en donde el gobierno ha venido diciéndonos, por un lado, que sí ha estado involucrado en el proceso de la tregua porque quiere algún rédito político, pero en otros momentos cuando ve que las cosas cambian está diciendo no, nosotros no tuvimos nada que ver. El mismo presidente ha ido a Naciones Unidas a decir una cosa y aquí a los salvadoreños a otra. Entonces, todo lo que está surgiendo ahorita más bien son evidencias que apuntan a lo mismo, que se nos ha estado mintiendo. Yo creo que lo importante es ver hacia adelante y ver cómo vamos a atender el tema de seguridad. Y de manera responsable nosotros estamos diciendo que el tema de seguridad se atiende, por un lado, con programas de prevención, es decir, llevando inversión a donde se necesita llevar, en esos municipios en donde los jóvenes carecen de oportunidades, carecen de espacios, en donde tenemos que invertir en recuperar los parques, las canchas deportivas, y tenemos que ayudarles a las comunidades a organizarse entre sí para ellas recuperar los espacios públicos. Pero por otro lado, con total fuerza, tenemos que atender el tema de delincuencia atacándolo frontalmente. Y por eso Norman Quijano está diciendo que él va a agarrar este tema con la seriedad que los salvadoreños lo están demandando y que va a hacer el uso de todos los recursos que la Constitución le permite. Ahora, lo que es evidente, Miguel Ángel, hasta hoy es que de la forma en cómo se ha abordado el tema de la seguridad en el país ha sido un fracaso. Digo, o sea, en términos concretos, y esto es de años, o sea, claro, al partido en el gobierno en este momento le gusta hablar de los 20 años, pero en efecto durante 20 años y ahora serían prácticamente 25 años y el problema ahora entonces continúa. O sea, entonces, ¿por dónde encontrarle, dónde está el kit del asunto, digamos? Tiene que ver, William, con la recuperación de los espacios públicos. Nosotros estuvimos en el interior del país y lo que tú encuentras es una ausencia de autoridad. Encuentras que en efecto hay delegaciones de la PNC, la PNC está haciendo el esfuerzo que puede, sin equipo, sin recursos, está haciendo esfuerzos incluso sin el armamento apropiado o equipo de comunicaciones apropiada. En fin, nosotros vemos una Policía Nacional que necesita ser apoyada. Pero vemos en general ausencia de autoridad y lo que cuando tú analizas qué está pasando, por qué hay esa ausencia de autoridad, es porque es un reflejo de lo que está pasando en los niveles altos. Hay una descoordinación a nivel de gobierno en los niveles superiores en el tema de seguridad.
Por eso es que hemos venido nosotros planteando en el plan de gobierno de la importancia que tiene crear un sistema integrado de seguridad pública, en donde se necesita incluso crear esta instancia que le hemos llamado Estado Mayor de Seguridad Pública, para asegurar que la jerarquía de las instituciones vinculadas al tema de seguridad se puedan coordinar, puedan analizar, recolectar información de inteligencia para poder tomar las medidas que sean necesarias y devolverle la seguridad a la ciudadanía. Volvemos a esta parte, siempre se resumen en si hay o no capacidad financiera para hacerlo. Y si se puede entonces... Dentro del plan de gobierno, nosotros hemos elaborado el presupuesto de lo que implica las propuestas de Plan País, y ahí incluimos también en el tema de seguridad un presupuesto que no tiene que ver solamente con recursos para los cuerpos de seguridad, sino que también incluso para mejorar la infraestructura carcelaria, programas de inserción y rehabilitación, programas de prevención, etcétera. Cuando el candidato dice no vamos a negociar con pandilleros, uno podría entender por el otro lado que entonces lo que se está advirtiendo es la posibilidad de aplicación de mano dura, como se hacía en el pasado, o para ser más precisos, más represión. No, William, no se está hablando de eso. Se está hablando de hacer uso de todos los recursos para tomar control del territorio. En la medida que los espacios públicos han estado abandonados, pues la delincuencia ha hecho uso de esos espacios públicos. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de una estrategia integral en donde estamos llevando la inversión y los programas de prevención por un lado, y por otro estamos asegurando la presencia de la autoridad en los territorios para asegurar que las comunidades recuperan los espacios públicos. Ahora, hemos estado diciendo que esto se tiene que hacer de la mano con las alcaldías y sus consejos municipales, con las comunidades organizadas, quienes son los que están afrontando directamente el problema de la delincuencia. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Miguel Ángel, gracias por compartir con nosotros. A ti, William, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar por acá. Bueno, perfecto, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos a que nos veamos el próximo lunes 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, y a las 7 en punto la entrevista en línea. Tendremos un representante de Coexport para hablar de exportaciones, inversiones y desde luego la situación de impuestos a las importaciones o las exportaciones. Hablaremos de estos temas el próximo lunes. Que descansen durante el fin de semana.